Desperté con el corazón apretado. Algo en la casa se sentía fuera de lugar. Entonces vi la pantalla del celular brillando a las 3 de la madrugada. El mensaje de mi hijo me dejó sin aire. Mamá, sé que pagaste 10 millones por esta casa, pero mi suegra no quiere verte en el cumple de tu nieto. No dije nada. Solo pensé, así que, es aquí donde llegamos. Esa noche, sin que nadie lo supiera, tomé mi decisión final. Después de leer ese mensaje a las 3 de la madrugada, me quedé sentada en la oscuridad sin moverme. No supe si era tristeza, enojo, o simplemente cansancio. Solo sentí ese vacío que aparece cuando alguien cruza un límite que tú jamás tocaste. Yo soy Ángela. Y, aunque no parezca, siempre he sido una mujer tranquila. Me gusta la casa ordenada, el café temprano, las ventanas abiertas y la sensación de que todo está en su lugar. Tal vez por eso me dolió tanto que ese mensaje hablara precisamente de mi hogar, de algo que yo construí con mis propias manos. Durante años trabajé sin descanso para tener un techo que fuera realmente mío. Un espacio donde pudiera respirar, recuperar fuerzas, ser yo. Ese era mi pequeño sueño, vivir en paz, sin conflictos, sin tener que justificar cada paso que doy. Nunca pedí demasiado. Solo respeto. Algo tan simple que, para algunas personas, parece imposible. Y aún así, últimamente ya sentía que algo se estaba metiendo en mi vida sin permiso. Pequeñas incomodidades, comentarios, silencios raros. Yo trataba de ignorarlo para no generar problemas. Siempre he sido del tipo que evita el drama y apuesta por el diálogo. Pensé que con paciencia todo se acomodaría. Pero esa madrugada entendí que había estado cerrando los ojos. Que la invasión no había empezado ahí. Solo que, por primera vez, ya no pude hacérmela fuerte. Mientras sostenía el teléfono, me di cuenta de que esa paz que tanto cuidé empezaba a llenarse de grietas. Y aunque todavía no lo sabía, ese mensaje era apenas la primera, la más suave de todas. Con el paso de los meses fui entendiendo que las invasiones emocionales casi nunca comienzan con algo evidente, más bien empiezan con una presencia que se acomoda en tu vida como si siempre hubiera tenido un lugar ahí. En mi historia, esa presencia fue Estela, la madre de mi nuera. Cuando la conocí creí que solo era una señora entusiasta, un poco entrometida, pero con buena intención. Sin embargo, el tiempo reveló que detrás de cada gesto amable había una necesidad constante de dirigirlo todo. Desde las primeras visitas mostraba una seguridad que no correspondía a nuestra relación. Entraba a la casa con una sonrisa amplia, acomodaba cojines, movía adornos y comentaba cada detalle como si estuviera evaluando un lugar que le pertenecía. En cada intervención decía algo como solo estoy ayudando, aunque esa frase tenía un tono que dejaba claro que, para ella, yo nunca hacía nada del modo correcto. Muchas veces intenté marcar distancia con un trato cordial, pero nunca funcionó. Cada límite que intentaba establecer se perdía en una respuesta suya llena de falsa dulzura. Usaba frases que sonaban tiernas por fuera, pero cargaban un mensaje más fuerte por dentro, como si quisiera recordarme que, en su opinión, yo debía aceptar su presencia sin cuestionarla. Con el tiempo, esa suavidad suya comenzó a sentirse como una forma elegante de mantenerme en un lugar inferior. Mi hijo, que siempre buscó evitar tensiones, prefería tomarse sus actitudes como algo normal. Decía que ella era así con todo el mundo, que no debía tomarlo a mal, y que lo mejor era dejarla hacer lo que quisiera para no crear discusiones innecesarias. En su intento por mantener la armonía, terminó sin darse cuenta dándole más espacio a Estela para avanzar. Ese deseo mío de no ponerlo entre dos mujeres importantes en su vida me llevó a guardar silencio durante mucho tiempo. Cada vez que ella insistía en modificar algo en mi casa o cuestionaba mis decisiones, prefería respirar hondo y dejarlo pasar. Pensaba que, tarde o temprano, la convivencia encontraría su equilibrio. Nunca imaginé que esa paciencia sería interpretada como una invitación abierta para seguir cruzando mis fronteras personales. Una tarde en la que vino solo a saludar, recorrí con la mirada mi sala y noté que había cambiado varias cosas de lugar sin siquiera preguntarme. Lo hizo con tanta naturalidad que me quedé sin palabras. En ese momento comprendí que su intención no era apoyar ni sumar, buscaba reafirmar que podía decidir sobre espacios que yo había construido con tanto esfuerzo. A partir de ahí, cada visita suya comenzó a sentirse como una evaluación constante de mi vida, como si yo estuviera fallando y ella hubiera llegado para corregirme. Con el tiempo dejó claro que no se conformaba con opinar, quería tener voz en todo. Desde cómo debía comportarme con mi nieto hasta la manera en que debía organizar mi rutina diaria, Estela siempre encontraba la forma de decir algo que me hiciera sentir poca cosa.
Lo hacía con tanta sutileza que al inicio yo misma dudaba de mis sensaciones, creyendo que quizá estaba exagerando o interpretando mal. Sin embargo, cada conversación suya tenía una pequeña espina escondida. Cada gesto dejaba una incomodidad silenciosa que tardaba en irse. Cada visita terminaba con la sensación de que mi espacio se hacía más pequeño, como si las paredes mismas comenzaran a encogerse a su paso. Y aunque alguien mirando desde fuera podría decir que exageraba, yo ya sentía con claridad que Estela no solo estaba cruzando una línea. Trabajaba, poco a poco, para hacer desaparecer cualquier límite que yo intentara poner. Lo que viví con ella nunca comenzó con un conflicto abierto. Empezó con esa sensación extraña de que alguien más estaba ocupando un lugar que no le correspondía, y que lo hacía con absoluta seguridad de que nadie la detendría. Con el tiempo empezaron a aparecer señales que, en su momento, intenté minimizar. No eran grandes conflictos ni discusiones abiertas, sino pequeños movimientos que iban desplazando mi tranquilidad sin que yo pudiera señalar claramente un punto de inicio. Era como si la dinámica en mi propia casa comenzara a moverse a favor de Estela, casi siempre de manera silenciosa, pero lo suficientemente constante como para hacerme sentir incómoda. Una de las primeras alertas llegó una mañana en la que me di cuenta de que mis cosas en la cocina no estaban donde las había dejado. Pensé que quizá yo misma las había cambiado sin querer, hasta que escuché a Estela decir, con su tono suave, que había reorganizado todo para que fuera más práctico. Lo comentó como si estuviera haciendo un favor, pero la mirada que acompañó sus palabras dejaba claro que no se trataba de ayuda, sino de mostrarme que podía decidir incluso en los rincones más personales de mi hogar. Otra señal apareció cuando se involucró en las decisiones familiares sin que nadie se lo pidiera. Si mi hijo tenía que elegir algo para su propio hogar, ella opinaba primero. Si yo ofrecía apoyo, casi siempre encontraba la forma de recalcar que eso lo veía ella. Cada intervención suya estaba acompañada por esa seguridad que terminaba invalidando cualquier aportación mía. Hubo un día en el que quise preparar una comida especial para mi nieto. Llevaba semanas planeándolo y tenía todo listo, pero Estela llegó antes de tiempo y tomó el control sin preguntarme. De pronto la cocina estaba llena de indicaciones que yo no había pedido, de ingredientes que ella consideraba mejores, y de una energía que me dejó relegada en mi propia casa. Me limité a observar, sintiendo como algo dentro de mí se tensaba, aunque seguí sonriendo para evitar que la situación escalara. Poco después comenzaron los comentarios disfrazados de consejos. Esas frases que, dichas por otra persona, sonarían inocentes, pero en su boca tenían un tono que me hacía sentir corregida, como si cada una de mis decisiones necesitara su aprobación. A veces decía cosas sobre mi forma de hablar, otras veces sobre cómo manejaba ciertas situaciones con mi nieto, y en más de una ocasión insinuó que yo era demasiado sensible. La manera en la que lo decía no buscaba ayudar, buscaba posicionarse como alguien más capaz. Desde entonces empecé a notar cómo mis espacios se llenaban de una tensión que yo no lograba explicar del todo. Cada vez que sonaba el teléfono y veía su nombre en la pantalla, sentía un ligero malestar que no quería admitir. Era absurdo sentir eso por la madre de mi nuera, pero algo en su actitud me dejaba claro que su presencia traía consigo una carga que yo ya no podía ignorar. Aún así, seguía convenciéndome de que podía manejarlo. Me repetía que no valía la pena hacer un problema de cada detalle, que lo mejor era hablar con calma si alguna vez la situación se salía de control. Pero en el fondo sabía que esa calma era frágil, que cualquier movimiento podía romperla y que, una vez que eso pasara, no habría vuelta atrás. Los días continuaron con esa sensación extraña que se instalaba en los rincones de la casa, como una sombra que crecía sin hacer ruido. Yo seguía intentando ser paciente, aunque cada gesto de Estela me recordaba que la invasión ya había comenzado y que, sin darme cuenta, estaba perdiendo terreno en espacios que yo misma había construido. Las semanas avanzaron con esa incomodidad que parecía crecer sin hacer ruido, hasta que llegó una mañana que cambió por completo la forma en que veía la situación. Todo empezó de manera tranquila, con el silencio suave que suele acompañar el amanecer y el aroma del café recién hecho que siempre me ayudaba a ordenar mis pensamientos. Mientras acomodaba la cocina, escuché el giro firme de una llave en la puerta principal, un sonido inesperado que me hizo detenerme de inmediato. No esperaba visitas y mucho menos tan temprano, así que por un instante pensé que mi hijo había pasado sin avisar. Esa idea desapareció en cuanto vi a Estela entrar como si la casa fuera suya. Caminaba con paso seguro, sin saludar, sin explicar el motivo de su llegada y con una bolsa grande que colocó sobre la mesa del comedor con una naturalidad que me dejó paralizada. En ningún momento preguntó si podía pasar o si era un buen momento.
simplemente avanzó con una actitud que ya no escondía esa intención silenciosa de ocupar espacios que no le pertenecían. Mientras acomodaba sus cosas, comentó que se quedaría unos días conmigo porque necesitaba un ambiente tranquilo para pensar. Lo dijo sin mirar mis ojos, como si yo fuera una espectadora dentro de mi propio hogar. Intenté preguntarle por qué no avisó antes o si había hablado con mi hijo, pero respondió con una frase que todavía me pesa. Ángela, no conviertas algo sencillo en un problema. Tú estás sola. Yo necesito un lugar donde pueda descansar de verdad. Esa forma de decirlo me atravesó. Sugería que mi vida era menos importante, que mi soledad justificaba cualquier decisión que ella quisiera tomar, que mi opinión tenía menos valor que su necesidad. Mientras hablaba, caminaba por la casa con absoluta libertad, revisando cuartos, abriendo puertas y moviendo cortinas como si estuviera haciendo una inspección. No había agresividad directa, pero cada gesto reforzaba la idea de que consideraba mi hogar parte de su dominio. Intenté mantener la calma y recordarle que necesitaba avisar antes de tomar decisiones así. La respuesta fue una sonrisa ligera, casi condescendiente, acompañada de un comentario que pretendía poner punto final a la conversación. No te preocupes, ya hablé con tu hijo y está de acuerdo. Esa línea me dejó sin aliento. No sabía si realmente había hablado con él o si usaba su nombre para justificar lo que estaba haciendo, pero la duda me cayó como una piedra. Algo dentro de mí se movió, como si una alarma finalmente se hubiera activado después de tanto tiempo ignorando señales pequeñas. El momento más duro llegó cuando la vi entrar a la habitación de huéspedes y dejar su bolsa ahí con una tranquilidad que dejaba claro que no pensaba moverse pronto. Cerró la puerta con suavidad, pero el golpe emocional fue fuerte. Esa imagen se quedó grabada como una declaración silenciosa de poder. Esa habitación siempre fue un espacio especial para mí, un rincón donde guardaba cosas importantes y donde recibía a personas queridas. Verla ocuparlo sin pedir permiso me hizo sentir que algo más profundo estaba siendo tomado sin consideración. A partir de ese instante comprendí que la situación había cruzado una línea que ya no podía disfrazarse de simple incomodidad. No era una visita inesperada ni un gesto malentendido, era un acto de invasión en toda regla, ejecutado con la seguridad de quien cree tener derecho a decidir en casa ajena. Mientras trataba de ordenar mis pensamientos, sentí que algo dentro de mí se rompía, no por miedo, sino por la claridad repentina de que ya no podía seguir justificando su conducta. Ese día marcó la primera gran fractura en la convivencia. No había gritos, no hubo discusión abierta, pero sí una humillación silenciosa que me colocó en una posición que nunca debí permitir. Todo lo que había sentido antes, las señales, los comentarios, las pequeñas intromisiones, tomó sentido. Y aunque intenté convencerme de que su estancia sería temporal, el corazón sabía que algo más profundo estaba por venir. Los unos días de Estela se convirtieron en una presencia constante que comenzó a envolver la casa entera. Lo que al principio parecía una estancia temporal pronto mostró su verdadero propósito, porque cada mañana despertaba con la sensación de que un nuevo espacio mío desaparecía sin que yo pudiera hacer mucho para evitarlo. Desde el primer momento en que abrió la puerta de la habitación de huéspedes, supe que algo estaba cambiando, pero no imaginé la rapidez con la que avanzaría. Las primeras horas fueron silenciosas, aunque cargadas de una tensión que se sentía incluso en la forma en que caminaba por la casa. Observaba cada rincón, hacía comentarios sobre la iluminación, el orden o la decoración, siempre con ese tono suave que disfrazaba su intención. Era como si buscara dejar claro que podía evaluar mi vida en cada detalle, que tenía permiso para modificar lo que quisiera. Y aunque intentaba mantenerme tranquila, una parte de mí entendía que estaba frente a algo mucho más profundo que una simple visita prolongada. Al día siguiente de instalarse, comenzó a cambiar cosas sin avisar. Desperté y encontré la sala acomodada de manera distinta. Los cojines que tanto cuidaba habían sido reemplazados por otros que trajo sin consultarme. La cocina amaneció con los utensilios reorganizados para hacer más fácil la rutina, según ella, aunque esa excusa perdió fuerza cuando vi que mis objetos más personales estaban guardados en cajas que colocó sobre una repisa. No era solo una reorganización, era una forma de borrar mi presencia poco a poco. A partir de ese momento, cada mañana traía una nueva modificación. A veces encontraba mis fotografías movidas de lugar o enmarcadas con gusto distinto al mío, otras veces descubría que mis plantas habían sido cambiadas de sitio sin razón. Incluso llegó a revisar mis cajones con la excusa de ver si necesitaba algo. Cada intervención tenía esa mezcla de amabilidad aparente con una invasión que me dejaba sin aire. Con el paso de los días comenzó a hablar como si yo fuera una visitante más. Se permitía decidir horarios, controlar la televisión,
administrar la cocina, y sin que nadie se lo pidiera, decidir sobre la dinámica del hogar. Si yo decía que quería preparar algo para comer, respondía con un ya lo hago yo, tú descansa. Pero ese descanso nunca se sentía como un gesto de cuidado, sino como una forma de desplazarme. Cada vez que intentaba intervenir, soltaba comentarios que parecían inocentes, aunque llevaban un mensaje claro: ella estaba a cargo. Una tarde, mientras intentaba trabajar desde el comedor, entró sin avisar y me pidió que me moviera porque necesitaba el espacio para hacer unas llamadas. No preguntó si yo tenía algo pendiente, si estaba ocupada o si ese lugar era importante para mi concentración. Simplemente asumió que mi tiempo podía ajustarse al suyo. Cuando quise explicarle que ese era mi horario laboral, sonrió con condescendencia y respondió que era mejor no complicarlo, porque ella tenía cosas importantes que resolver. Comencé a notar que se comunicaba con mi hijo a mis espaldas. Cada vez que él venía a visitarnos, ella lo recibía con historias que contaban una versión distorsionada de mis reacciones, siempre con un tono de víctima que la hacía parecer incomprendida. Si yo trataba de explicar mi perspectiva, ella intervenía rápidamente con frases como: no dramatices, Ángela, nadie te está haciendo daño. Esa línea se volvió recurrente, casi un recurso para invalidar cualquier emoción que yo expresara. Las noches se volvieron aún más pesadas. Caminaba por la casa con paso firme, abría puertas, revisaba la iluminación y se metía a mi cocina para prepararte sin preocuparse por el ruido. En más de una ocasión dejó la luz del pasillo encendida toda la noche, como si no pensara en que yo necesitaba descanso. No lo hacía con agresividad directa, pero cada acción tenía un peso que cargaba conmigo aún después de cerrar los ojos. Con el tiempo comenzó a apropiarse de conversaciones familiares. Si yo quería opinar sobre algo relacionado con mi nieto, intervenía antes de que pudiera terminar mi frase, asegurando que ya lo había visto antes o sabía cómo manejar esa situación. Mi hijo, intentando evitar conflictos, seguía su ritmo para evitar confrontaciones. Yo escuchaba, observaba y trataba de mantener el equilibrio, aunque por dentro sentía como se me escapaba el control de mi propia vida. La invasión llegó a un punto más profundo cuando empezó a usar mis cosas personales sin permiso. Un día encontré mi suéter favorito en su silla, como si fuera parte de su ropa habitual. Otro día la vi usando un par de aretes que me había regalado mi madre, y cuando intenté decir algo, respondió con tono ligero que solo los tomó prestados un momento. La palabra prestado resonó en mí, porque no hubo petición ni explicación previa, únicamente hechos consumados. Las conversaciones que tenía conmigo comenzaron a mostrar un trasfondo más marcado. Ya no era solo la mujer que intentaba ayudar. Ahora hacía comentarios sobre mi vida, mi personalidad e incluso mis decisiones pasadas, como si tuviera autoridad para juzgar lo que yo había construido. Cada frase suya sonaba a evaluación, como si estuviera determinando si yo era o no digna de ocupar ese hogar. Lo más duro fue darme cuenta de que mi hijo ya no veía lo que estaba pasando. Cada vez que intentaba explicarle cómo me hacía sentir, él respondía que debía tener paciencia, que su suegra estaba pasando por un momento complicado y que no era justo hacerla sentir mal en su búsqueda de tranquilidad. Eso me dejó aún más sola, porque me di cuenta de que ya no tenía un aliado dentro de mi propia casa. Con cada día que pasaba, la sensación de asfixia crecía. No podía moverme con libertad, no podía descansar, no podía decidir en mi propio hogar. Y aunque intentaba mantener una apariencia tranquila, por dentro sabía que estaba viviendo un tipo de abuso que no se veía a simple vista, pero que desgastaba el alma poco a poco. La invasión ya era total. Y lo peor es que ella actuaba con la seguridad de quien sabe que nadie va a detenerla. Con el avance silencioso de Estela dentro de mi casa, el desgaste emocional empezó a sentirse más profundo. Cada día traía una nueva invasión, un nuevo gesto que intentaba justificar como normal, aunque por dentro sabía que ya no tenía control sobre lo que pasaba en mi propio hogar. Aún así, seguía creyendo que hablar con mi hijo podría ser un punto de equilibrio, una forma de recuperar un poco de la estabilidad que se estaba desmoronando sin que nadie más lo notara. Una tarde, después de varios días guardando incomodidades, decidí sentarme con él en la sala. Esperé a que estuviera tranquilo, sin prisas ni distracciones, para poder explicarle cómo me sentía. Necesitaba contarle lo que estaba pasando, no desde la queja, sino desde el cansancio de ver mi espacio transformado por alguien que ni siquiera me tomaba en cuenta. Había ensayado mis palabras una y otra vez, buscando la manera más respetuosa de explicar lo que me estaba afectando. Cuando por fin comencé a hablar, él me escuchó en silencio, aunque su mirada reflejaba un cansancio distinto al mío. Le conté sobre las cosas que Estela movía sin permiso, sobre las decisiones que tomaba como si yo no existiera,
sobre la forma en que ocupaba cada rincón como si fuera suyo. No quería sonar dramática, solo quería que entendiera que mi paz se estaba rompiendo y que necesitaba su apoyo para poner límites. Al terminar, él respiró hondo y se quedó callado unos segundos. Pensé que estaba procesando todo, que quizá estaba buscando la forma adecuada de responder. Pero lo que dijo después cayó como un balde de agua fría y helada. Mamá, tienes que entender su situación. Ella está pasando por un momento complicado. No la presiones. No quiero que se sienta incómoda aquí. Esa respuesta me dejó sin palabras. No solo evitó enfrentar el problema, sino que colocó mi malestar en segundo plano. Era como si mis emociones fueran menos importantes que las de alguien que llevaba semanas borrando mis límites. Intenté explicarle que no se trataba de incomodarla, sino de recuperar un poco de mi espacio, pero él insistió en que era mejor dejar las cosas así para evitar discusiones innecesarias. A partir de ese momento, la conversación tomó un giro que no esperaba. Mi hijo empezó a justificar cada acción de Estela. Decía que solo quería ayudar, que su presencia no debía molestarme y que, a veces, yo exageraba las cosas. Escuchar eso de la persona que pensé que me entendería dolió más que cualquier gesto invasivo de ella, porque me di cuenta de que estaba sola enfrentando algo que me estaba desgastando día tras día. Intenté mantener la calma, pero la voz se me quebró al intentar repetir lo que ya había dicho. Le pedí que se pusiera en mi lugar, que imaginara cómo sería si alguien entrara a su casa y cambiara todo sin pedir permiso, pero no logré que lo viera desde mi perspectiva. Respondía con frases suaves, pero cargadas de una distancia que nunca había sentido entre nosotros. No te lo tomes tan personal. No es para tanto. Solo dale tiempo. Cada una de esas frases se clavaba en mí, porque en vez de sentir apoyo, sentí que estaba siendo desestimada, como si mis emociones fueran un obstáculo que él prefería ignorar para no incomodar a su suegra. Algo en su mirada mostraba que intentaba ser justo, pero al hacerlo me colocaba en un lugar donde mis sentimientos tenían menos valor. Los días siguientes se volvieron aún más pesados, no solo por la presencia controladora de Estela, sino por la distancia emocional que comenzó a crecer entre mi hijo y yo. Ya no me preguntaba cómo estaba, ya no me observaba con la misma atención de antes. Parecía más preocupado por mantener una falsa armonía que por escuchar lo que yo estaba viviendo. Y cada vez que buscaba un espacio para hablar, él respondía con esa calma que pretendía tranquilizar, aunque solo me hacía sentir invisible. Entendí entonces que no solo estaba lidiando con una invasión externa, sino también con una ruptura silenciosa dentro de mi propia familia. Esa sensación de abandono, de hablar sin ser escuchada, se volvió una carga que me acompañaba incluso cuando intentaba mantener la rutina diaria. Pasé noches enteras mirando al techo, preguntándome en qué momento perdí la cercanía que siempre tuve con él. La certeza de que ya no contaba con su apoyo me golpeó con fuerza. Y mientras Estela seguía avanzando con paso seguro, comprendí que la persona que más necesitaba estar de mi lado había elegido mantenerse lejos, quizás sin querer lastimarme, pero causando más daño del que imaginaba. Ese fue el momento en el que entendí algo que me costó aceptar. Estaba enfrentando todo sola. La distancia que comenzó a formarse entre mi hijo y yo se volvió tan silenciosa como la invasión que Estela había instalado en mi casa. Cada gesto suyo mostraba que estaba más preocupado por no incomodarla a ella que por entender lo que yo estaba viviendo, y esa sensación de soledad se volvió más profunda con cada día que pasaba. Intentaba mantenerme en pie, seguir mi rutina, respirar hondo para que la casa no se sintiera tan pesada, pero dentro de mí comenzaba a crecer algo que no sabía si era cansancio, tristeza o un instinto que me pedía estar alerta. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el pequeño mueble donde guardo mis facturas, noté que varias carpetas no estaban en su lugar. No era la primera vez que encontraba cosas movidas desde que Estela llegó, pero esta vez la sensación fue distinta. Me invadió un frío extraño, como si mi propio cuerpo quisiera advertirme algo. Seguí revisando con calma, tratando de convencerme de que quizá yo misma había cambiado el orden, aunque en el fondo sabía que no. Nunca movía esos papeles sin anotar algo primero. Al abrir la última gaveta, descubrí una carpeta abierta con varios documentos esparcidos dentro, algunos incluso fuera de orden. Al verlos más de cerca, reconocí las escrituras de la casa, los comprobantes bancarios y los recibos de pagos que había guardado con tanto cuidado durante años. Eran documentos importantes, sensibles, que jamás había dejado a la vista. Mi pulso comenzó a acelerarse porque sabía perfectamente que no los había dejado así. En medio de esa carpeta apareció algo que no había visto antes, una hoja doblada con una nota escrita a mano. El papel no era mío, tampoco la caligrafía. Lo abrí con cuidado y, al leerlo,
Sentí que el aire se me escapaba. Allí decía que Estela había estado averiguando información sobre la propiedad, sobre mis movimientos financieros y sobre varias decisiones que yo había tomado en los últimos años. Mencionaba detalles que solo podían haberse obtenido revisando mis cosas con cuidado, quizá durante las mañanas en las que salía a caminar o mientras cocinaba. Ese descubrimiento me dejó en shock. No solo había invadido mi casa, también había invadido mi privacidad de una manera que jamás imaginé posible. Sentí un nudo en la garganta al imaginarla abriendo mis cajones, revisando mis papeles, leyendo cosas que formaban parte de mi vida más personal. Mientras el papel temblaba entre mis manos, comprendí que no estaba frente a una mujer que se había sentido cómoda en mi hogar. Estaba frente a alguien que tenía un interés más grande, uno que había estado ocultando desde el principio. Movida por ese impulso, seguí revisando con más atención. En la misma gaveta encontré un pequeño cuaderno que no era mío. Tenía notas sobre fechas, objetos, gastos y hasta comentarios sobre mis rutinas. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero el contenido era tan detallado que me dejó inmóvil. Había observado cada movimiento mío, a qué hora salía, cuánto tiempo me tardaba en llegar, qué cosas compraba, cuáles días limpiaba la casa, incluso qué rincones prefería para descansar. Supe entonces que su presencia no era improvisada, era un plan calculado. La sensación de invadida se volvió tan intensa que tuve que sentarme. No entendía por qué alguien se tomaría el tiempo de registrar mi vida así. No era normal, no era sano, no era humano. Y mientras intentaba organizar mis pensamientos, escuché la puerta del cuarto de huéspedes abrirse. Guardé todo como pude y me levanté rápido, tratando de recuperar la calma antes de que ella entrara a la sala. No dije nada. Tampoco ella. Su mirada, sin embargo, tenía una seguridad que dejó claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante la cena intenté observarla con más atención, buscando señales de culpa o nerviosismo, pero se comportó con la misma tranquilidad habitual. Hablaba sobre temas cotidianos, sobre cosas que jamás hubieran parecido importantes, aunque su tono tenía una firmeza que ahora reconocía como control disfrazado. Esa noche no pude dormir. La mente no me dejaba descansar. Cada vez que cerraba los ojos aparecían las imágenes de mis papeles movidos, de su cuaderno con anotaciones, de su letra en esa hoja que había encontrado. Sentía que mis pensamientos ya no eran míos, que vivir en mi propia casa se había convertido en una tarea agotadora. Me pregunté si debía confrontarla, si debía decírselo a mi hijo, si debía pedir ayuda a alguien más. Pero cada opción me hacía sentir más vulnerable, porque nadie hasta ese momento había visto lo que yo estaba viendo. Al amanecer, decidí caminar por la casa para observar si había más cosas fuera de lugar. En el pasillo encontré una caja abierta con objetos que habían desaparecido semanas atrás. Algunas cosas eran de valor sentimental, otras simplemente parte de mi rutina diaria. En ese instante entendí que la invasión no era un accidente ni una exageración mía, era real, profunda y peligrosa. El descubrimiento no terminó ahí. Entre esas cosas había una copia de una llave que nunca entregué a nadie. Una llave marcada con un pequeño listón rojo. Ese detalle me provocó un vuelco en el estómago. No tenía forma de saber cuánto tiempo había tenido acceso a mi casa sin que yo lo supiera. Y esa idea abrió una puerta dentro de mí que ya no pude cerrar. Tenía un enemigo silencioso viviendo bajo mi techo, alguien que conocía mis horarios, mis objetos, mis hábitos y mis debilidades. Ese fue el momento en el que comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La invasión era total, pero ahora había pruebas. Y cada una de ellas apuntaba a algo que todavía no alcanzaba a entender por completo, aunque sentía que estaba a punto de descubrirlo. La calma que había intentado mantener comenzó a desmoronarse. El miedo, la rabia y la incertidumbre se mezclaron, formando una fuerza que empezó a empujarme hacia un lugar donde ya no podría seguir guardando silencio. Después de encontrar la llave, el cuaderno y los documentos movidos, pasé varios días intentando actuar con normalidad, aunque mi interior ya no tenía nada de normal. Cada hora que compartía techo con Estela se sentía como una prueba silenciosa, un recordatorio constante de que alguien había cruzado mis límites más íntimos sin ningún remordimiento. Vivía con la sensación de que en cualquier momento descubriría algo más, algo que terminara de derrumbar lo que quedaba de mi tranquilidad. Esa tensión comenzó a convertirse en una sombra que me acompañaba desde que despertaba hasta que volvía a cerrar los ojos por la noche. Mientras intentaba procesar todo, empecé a notar que mi comportamiento cambiaba. Caminaba por la casa con más cuidado, hablaba menos, observaba más y dudaba de cada cosa que tocaba. A veces me quedaba parada en medio de la sala sin saber exactamente qué buscaba,
como si mi mente intentara anticipar el siguiente golpe. Estela, por su parte, seguía moviéndose con una seguridad absoluta, sin mostrar la menor señal de culpa. Cada gesto suyo me confirmaba que tenía una estrategia clara, una intención oculta que no quería ver al principio, pero que ahora era imposible ignorar. Una tarde, mientras preparaba café, escuché cómo hablaba por teléfono en el cuarto de huéspedes. La puerta estaba entreabierta y su tono era más serio que de costumbre. Alcancé a escuchar fragmentos de la conversación, frases sueltas que me hicieron sentir un escalofrío. Mencionaba fechas, mencionaba el trámite, mencionaba la propiedad como si estuviera hablando de algo que le pertenecía. Aunque no pude entender cada palabra, la seguridad con la que hablaba dejó claro que no era una conversación casual. Había un plan, uno que no incluía mi bienestar. Ese fue el momento en el que mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Tuve que apoyarme en la barra de la cocina para poder respirar. No era solo una incomodidad o un mal presentimiento, era la certeza de que debía protegerme. Y aún así, no dije nada. Preferí guardar silencio porque necesitaba comprender por completo lo que estaba sucediendo antes de dar un paso en falso. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, me llegó un mensaje de mi hijo. Preguntaba si todo estaba bien porque Estela le había dicho que me notaba tensa y desubicada. Esa descripción me dolió como si fuera una acusación. Ella no solo invadía mi casa, ahora intentaba modificar la percepción que mi hijo tenía de mí. Respondí con calma, sin mencionar nada de lo que había descubierto, aunque por dentro luchaba contra la sensación de que estaba perdiendo terreno incluso frente a él. Al día siguiente, el verdadero punto de quiebre llegó sin avisar. Estaba en mi recámara guardando unas cosas cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y encontré a Estela apoyada en el marco de la puerta, observando cada uno de mis movimientos con una expresión que ya no intentaba disfrazar. Su mirada tenía un peso distinto, una mezcla de juicio y seguridad que me hizo sentir como si estuviera invadiendo un espacio que ya no consideraba mío. Sin pedir permiso, entró a mi recámara y comenzó a dar su opinión sobre la forma en que tenía organizados mis cajones. Comentó que había demasiado desorden y que quizá era hora de hacer cambios más profundos en la casa. Esa frase detonó algo dentro de mí. No solo se trataba de mover objetos, hablaba de reordenar mi vida como si yo no supiera cuidarla. Durante semanas había absorbido cada invasión, había intentado comprender, había buscado mantener la paz. Pero en ese instante, mientras ella tocaba mis cosas con total libertad, entendí que seguir callada solo me hundiría más. El quiebre no vino con gritos ni con un impulso repentino. Fue más bien una claridad que cayó sobre mí como un golpe de realidad. Comprendí que nadie vendría a rescatarme, que ninguna conversación tranquila solucionaría la situación, que mi hijo no vería lo que yo estaba viendo porque ya estaba atrapado en ese juego de manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, acepté que estaba sola en esto y que, si no hacía algo pronto, terminaría perdiendo no solo mi casa, sino también mi dignidad. Mientras Estela seguía hablando, dejé de escucharla. La voz se volvió un murmullo lejano mientras mi mente recorría cada señal que había ignorado, cada alerta, cada gesto invasivo. Todo encajó de una manera brutal. Me di cuenta de que lo que había considerado exageración o sensibilidad no era más que una defensa instintiva que no quise aceptar. Y entenderlo me dio una fuerza distinta, una que no venía de la rabia, sino de un límite que ya se había roto. Un silencio profundo llenó la habitación. Estela notó que ya no respondía y me miró con una leve sonrisa, como si creyera que había logrado su propósito. Ese gesto fue lo que me impulsó a dar un paso atrás emocional y reconocer que no podía seguir esperando a que alguien más pusiera orden. En ese instante tomé la decisión más importante desde que todo empezó. Decidí que ya no iba a permitir ni una invasión más. No sabía aún cómo actuar, no tenía un plan claro, pero sabía con absoluta certeza que no me podía quedar quieta. Ese fue mi punto de quiebre. Ese fue el momento en el que dejé de resistir en silencio y comencé, sin decirlo en voz alta, a preparar mi salida de ese infierno emocional. Después de ese momento en mi recámara, cuando entendí con claridad que ya no podía seguir guardando silencio, pasé el resto del día moviéndome por la casa como si caminara sobre terreno desconocido. No era miedo lo que sentía, sino una calma tensa que nacía de aceptar, por fin, que la situación había llegado demasiado lejos. Cada paso que daba, cada objeto que tocaba, cada rincón que observaba, me recordaba que debía hacer algo, no mañana, no cuando las cosas se acomodaran, sino ahora. Esa decisión no llegó como un impulso, sino como una certeza que llevaba tiempo formándose dentro de mí. La invasión había sido lenta, constante y precisa,
y ahora me tocaba a mí actuar con la misma firmeza. No dije nada en voz alta, ni a Estela ni a mi hijo. Tampoco mostré cambios bruscos en mi comportamiento. Aprendí, en estas semanas, que las acciones silenciosas tienen un poder que las palabras no siempre logran. Cuando la casa quedó en silencio, me encerré en mi cuarto y busqué el pequeño folder donde guardo datos importantes. Revisé cada documento con cuidado, asegurándome de entender todo lo que estaba en mis manos. Necesitaba comprobar que aún tenía control sobre lo que me pertenecía. Una vez que terminé, guardé los papeles nuevamente, pero esta vez en un lugar donde solo yo sabía buscar. No podía permitir que nadie más tuviera acceso a lo que era mío. Después de eso, tomé mi celular y abrí la agenda. Miré el número varias veces antes de decidirme a llamar. Durante semanas pensé que pedir ayuda sería una exageración, que quizá estaba viendo más de lo que era, pero ya no tenía dudas. Marqué con un nudo en la garganta, no por miedo, sino por la fuerza que implicaba aceptar que necesitaba a alguien externo para poner orden en mi vida. Cuando escuché la voz al otro lado de la línea, respiré hondo y expliqué que necesitaba una cita. No di detalles, solo dije que era urgente. La persona me escuchó con atención y me ofreció un horario para la mañana siguiente. Agradecí sin dar más información. Cuando terminé la llamada, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era alivio, pero sí una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, había recuperado un poco de control. Estela seguía moviéndose por la casa con esa confianza que la caracterizaba, pero ya no la veía de la misma forma. Cada palabra suya, cada paso, cada comentario disfrazado de amabilidad, se volvía más claro para mí. Observé todo con atención, ya no desde el miedo, sino desde la decisión. No necesitaba confrontarla. No necesitaba explicarle nada. Mi acción ya estaba en marcha, aunque ella no lo supiera. Durante la noche preparé un pequeño sobre con documentos específicos. Lo coloqué dentro de una bolsa discreta y lo guardé cerca de la puerta para no olvidarlo al salir. No hubo dramatismo, no hubo llanto. Solo una calma extraña que me acompañó hasta que me quedé dormida. Al amanecer, me levanté antes que Estela. Preparé café en silencio, me peiné con cuidado y revisé mis cosas una vez más. La casa se sentía distinta, como si las paredes también estuvieran esperando lo que venía después. Antes de salir, miré hacia el pasillo donde ella guardaba sus cosas. No lo hice con rabia, sino con la seguridad de quien sabe que algo está por cambiar. Tomé mi bolsa, guardé el sobre, cerré la puerta con llave y salí sin hacer ruido. No dejé notas ni explicaciones. La cita esperaba, y con ella, la puerta que empezaría a cerrarse para Estela y finalmente abriría para mí. A partir de ese momento, ya nada volvió a ser igual. La decisión estaba tomada. El primer paso ya estaba dado. La mañana de la cita amaneció con una calma que no coincidía con lo que yo sentía por dentro. El aire estaba fresco y el cielo tenía ese tono claro de los días en los que algo importante está por suceder. Mientras caminaba hacia el lugar indicado, repasaba mentalmente todo lo que había vivido en las últimas semanas, como si necesitara recordarme por qué estaba ahí. No quería que la duda me frenara. Había dado el primer paso, y aunque me temblaran las manos, sabía que debía continuar. La reunión fue tranquila y directa. Expliqué lo que había pasado, cada detalle, cada invasión, cada cambio que había encontrado en mi casa y en mi vida. La persona que me atendió escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas y haciendo preguntas precisas cuando era necesario. No hubo juicio ni sorpresa, solo profesionalismo. Eso me dio una tranquilidad que hacía mucho no sentía. Cuando terminé de hablar, me entregaron un documento y una serie de recomendaciones claras. Me dijeron que no me preocupara, que no estaba exagerando, que tenía derecho a proteger mi espacio. Esas palabras me hicieron sentir vista de una manera que no había sentido en meses. Regresé a casa con el sobre en la mano, caminando con un paso que no parecía mío. Cada metro recorrido me acercaba a un momento que llevaba tiempo temiendo, aunque también necesitaba enfrentar. Al llegar a la puerta, tomé aire antes de abrir. No sabía qué me esperaba dentro, pero algo en mi interior me decía que ese día marcaría un antes y un después. La casa estaba en silencio. Estela no aparecía en la sala, ni en la cocina, y por un instante pensé que había salido. Sin embargo, al avanzar por el pasillo, escuché su voz en la habitación de huéspedes. Hablaba por teléfono con un tono seguro, mencionando otra vez la palabra propiedad, igual que aquella vez que escuché detrás de la puerta. Esa señal confirmó que no había imaginado nada. El sobre pesaba el doble en mis manos. Minutos después, tocaron a la puerta. Un golpeteo firme,
claro, que resonó en toda la casa. Estela salió del cuarto con gesto molesto, creyendo que era alguna visita inesperada. Pero al abrir, su expresión cambió por completo. En la entrada estaban dos personas que traían identificación y documentos en mano. Se presentaron con calma, explicando que venían a realizar una notificación oficial. Lo que siguió fue una escena que parecía sacada de una película, pero era mi vida, mi casa, mi momento. Yo me mantuve de pie a unos metros, observando cómo Estela perdía ese control que había sostenido con tanta seguridad durante semanas. Lo que leyeron frente a ella no solo dejaba claro que ya no podía tomar decisiones en mi hogar, sino que además debía justificar su estancia y cualquier intervención que hubiera hecho. La autoridad había llegado, y con ella, una fuerza que yo sola ya no podía ejercer. Estela intentó interrumpir varias veces, diciendo que todo había sido por ayudar, que yo estaba exagerando, que era una mujer sensible que malinterpretaba las cosas. Su tono se volvió más rápido, casi desesperado, como si buscara aferrarse a una versión que ya no tenía sustento. Sin embargo, la persona encargada del procedimiento le pidió mantener la calma y recordó que ese momento era para aclarar hechos, no para discutirlos. Esa frase la dejó sin palabras por primera vez desde que la conocí. Durante la revisión, notaron que tenía objetos que no eran suyos, documentos fuera de lugar y cosas que claramente no le pertenecían. Cada detalle que mencionaban hacía que Estela perdiera más color en el rostro. Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba ocultarlo. Intentó voltear hacia mí varias veces, quizá buscando una reacción, un gesto de apoyo, una palabra que la salvara. Pero yo solo la observaba con la misma serenidad que había aprendido a construir en estas semanas, una serenidad que había costado lágrimas, noches en vela y el esfuerzo de aceptar que merecía defenderme. Mi hijo llegó de improviso, sin saber lo que estaba pasando. Entró confundido, mirando alrededor sin entender por qué había personas revisando cosas, porque Estela estaba nerviosa y porque yo tenía un sobre en la mano. Cuando lo vio más cerca, una de las personas le explicó la situación con calma, mencionando que todo tenía fundamento y que yo había solicitado asistencia porque mi espacio había sido invadido de maneras que no correspondían. La confusión en su rostro se convirtió en silencio. No defendió a Estela. No dijo que yo exageraba. No repitió ninguna de las frases que me había dicho semanas atrás. Solo se quedó ahí, procesando toda la información que había ignorado por tanto tiempo. Mientras observaba esa escena, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era la primera vez que él veía lo que yo había vivido en silencio. Estela intentó justificar cada una de sus acciones, mencionando que estaba cuidando la casa o que yo la había invitado a quedarse más tiempo. Pero la autoridad tenía pruebas, documentos y argumentos que desmentían sus palabras. Cuando le mostraron el cuaderno con sus anotaciones, su rostro se transformó por completo. La seguridad con la que había sostenido su comportamiento se quebró en un instante. Comenzó a tartamudear, buscando una explicación que no existía. El silencio que siguió pesó en el aire. En ese momento entendí que la verdad había salido a la luz de una manera tan clara que nadie podía negarla. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sintió a mi favor. Ese día, el poder cambió de manos sin necesidad de gritos. La justicia llegó de manera simple, directa y silenciosa. Y yo, que había aguantado tanto, por fin pude ver cómo la realidad caía sobre la persona que había invadido mi vida con tanta seguridad. La escena que siguió después de la revisión fue un quiebre silencioso que jamás imaginé presenciar. Estela, esa mujer que durante semanas se movió por mi casa con una seguridad que parecía inquebrantable, comenzaba a perder el control frente a todos, y no encontraba manera de ocultar lo evidente. Lo que siempre usó como arma, esa calma que disfrazaba manipulación, se convirtió en su mayor debilidad cuando ya no había manera de sostener las mentiras. Cuando la autoridad terminó de mostrar los documentos, el cuaderno, las fotografías movidas sin permiso y las anotaciones sobre mis horarios, Estela intentó recomponerse, aunque el temblor de sus manos traicionaba cualquier intento de mantener la compostura. Respiró hondo, se acomodó el cabello y trató de mostrar una sonrisa que ya no encajaba con la situación. Su voz salió más baja que de costumbre cuando dijo que todo era un malentendido, una confusión creada por el estrés de la casa, como si eso fuera suficiente para justificar todas las invasiones que había cometido. Sin embargo, la explicación no tuvo impacto. La autoridad pidió que se sentara para aclarar ciertos puntos, y en ese movimiento se hizo evidente que ya no sostenía la postura altiva con la que había recorrido mi hogar. Su mirada buscaba apoyo en mi hijo, pero él no se movió. Tampoco dijo nada. Solo observaba, con los brazos cruzados,
como alguien que por fin veía una verdad que no quiso aceptar antes. Al sentirse sola, Estela cambió de estrategia. Comenzó a hablar más rápido, diciendo que nunca tuvo malas intenciones, que había querido ayudarme porque me veía cansada y que su único objetivo era apoyar a la familia. Esa versión sonaba hueca, especialmente cuando la autoridad le preguntó por qué había revisado mis documentos privados y por qué tenía una llave que no le pertenecía. No pudo responder. Sus palabras comenzaron a mezclarse con excusas sin sentido, buscando cubrir huecos que ya eran demasiado grandes para ocultar. Después de varios intentos por justificarse, su rostro se endureció. Esa suavidad fingida desapareció por completo y dejó ver algo más crudo, una mezcla de frustración y enojo que había escondido detrás de sonrisas durante semanas. Por primera vez habló sin filtros, dejando salir un tono que confirmaba lo que yo había sentido desde el primer día. Nunca quiso coexistir, quiso controlar. Alzó un poco la voz, diciendo que yo no apreciaba su presencia, que era una mujer difícil y que todo lo que hacía estaba destinado a mejorar la casa. Cada palabra que soltaba la hundía más, porque nadie ahí creía ya en esa versión. Mi hijo respiró profundo. Lo vi cerrar los ojos por un instante, como si estuviera guardando fuerzas para aceptar que había estado ciego. Cuando los abrió, su mirada se dirigió a mí, no con culpa, sino con una mezcla de arrepentimiento y una tristeza que lo hacía verse más joven, como si por fin entendiera el daño que había permitido sin darse cuenta. Esa mirada fue un pequeño alivio en medio de todo lo que estaba pasando, aunque sabía que el dolor que había vivido no se borraría en un solo instante. Al notar su silencio, Estela intentó acercársele, pero la autoridad la detuvo con un gesto claro. Le pidieron quedarse en su lugar hasta que finalizaran el procedimiento. La expresión de ella cambió otra vez al no poder tener la última palabra. Se le notaba el desconcierto de una persona que siempre había manejado las situaciones a su manera y que ahora debía seguir reglas que no podía manipular. Su respiración se volvió más rápida y comenzó a jugar con sus manos, como si buscara algo a que aferrarse. Nada la sostenía ya. El ambiente cambió aún más cuando le explicaron que debía entregar cualquier cosa que hubiera tomado sin permiso y que, además, debía abandonar la casa en cuanto terminaran de formalizar el aviso. Esa frase cayó como un peso enorme en el entorno. Yo no dije nada, ni un gesto de triunfo ni una palabra hiriente. No lo necesitaba. El silencio hablaba por mí. Todo lo que había sufrido en silencio ahora se aclaraba frente a ella con una autoridad que no podía manipular. Estela bajó la cabeza. No lloró, aunque se veía a punto de hacerlo. No dijo que era injusto ni intentó revertir lo que estaba sucediendo. Solo permaneció ahí, derrotada, con esa expresión que mostraba que ya no tenía espacio para fingir fuerza. Su caída no fue escandalosa, no hubo gritos ni portazos, fue una caída moral, lenta y dolorosa, como si le hubieran quitado la máscara frente al espejo. Cuando terminó el proceso, la autoridad le pidió preparar sus cosas. El sonido de sus pasos arrastrándose hacia la habitación de huéspedes fue una de las sensaciones más extrañas que he vivido. No por satisfacción, sino porque ese momento marcaba el final de una invasión que había desgastado cada rincón de mi vida. Ya no era la mujer que entraba con seguridad desbordada. Ahora caminaba sin rumbo, sin argumentos, sin poder. Antes de salir, volvió a mirarme. Esa mirada no tenía amenazas ni superioridad. Tenía un reconocimiento silencioso de que todo había terminado. No dije nada. Solo la observé con la serenidad que había recuperado después de tanto dolor. Ese día no gané una guerra. Ese día recuperé algo que había perdido sin darme cuenta. Mi lugar, mi voz, mi casa. La casa quedó en silencio después de que Estela salió, un silencio distinto al que había sentido durante semanas. No era pesado ni incómodo, era un respiro profundo, como si las paredes hubieran vuelto a su lugar y el aire pudiera moverse sin miedo. Caminé despacio por el pasillo, tocando cada superficie con cuidado, como si necesitara confirmar que ese espacio seguía siendo mío. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí así. Me detuve en la sala y respiré hondo. No tenía prisa por hacer nada. No necesitaba mover muebles ni revisar cajones. Solo quería quedarme ahí, observando el lugar que había construido con tanto esfuerzo, recordando quién era antes de que la invasión silenciosa comenzara a desgastarme. Reconocí mi aroma, mis colores, mis cosas. Todo lo que había quedado escondido bajo semanas de tensión volvió a sentirse familiar. Mi hijo se acercó con un gesto lento, lleno de una culpa que no sabía cómo expresar. No había palabras correctas para lo que habíamos vivido, así que no intenté obligarlo a decir nada. A veces, el simple hecho de estar ahí es suficiente.
Su mirada era distinta, más consciente, más abierta. Yo también necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, no para guardarle rencor, sino para sanar lo que la distancia silenciosa había lastimado. No era un final, sino un inicio diferente para los dos. Ese día no hablé mucho. Me preparé un café, abrí las ventanas y dejé que la luz de la tarde entrara sin obstáculos. La sensación de libertad era tan suave que casi me hizo llorar. No por tristeza, sino por alivio. Por la certeza de que, aunque tardé en reaccionar, finalmente recuperé mi vida. En las horas siguientes tomé decisiones pequeñas pero importantes. Organicé mis cosas con calma, guardé los documentos en un lugar seguro y acomodé los espacios que ella había cambiado. No lo hice con prisa ni con rabia, sino con una tranquilidad nueva, una que provenía de saber que mis límites volvían a ser respetados. Me movía ligera, sin el peso constante de sentirme observada, juzgada o desplazada. Mientras avanzaba en esa reconstrucción silenciosa, comprendí que no se trataba solo de recuperar la casa, sino de volver a mí misma. Había dejado de escuchar mi intuición durante mucho tiempo, había permitido que el miedo al conflicto me hiciera callar, había pensado que era más fácil aguantar que poner un alto, pero esa etapa había terminado. Me prometí que nunca más dejaría que alguien tomara decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Nunca más permitiría que una voz ajena se colocara por encima de la mía. Nunca más sacrificaría mi paz para que otros se sintieran cómodos. Esa promesa no fue un grito ni un gesto dramático, fue un acuerdo interno, firme y claro. Cuando llegó la noche, me acosté sin sentir la tensión que me había acompañado por tanto tiempo. El silencio ya no pesaba. El espacio ya no dolía. Y yo ya no tenía miedo de cerrar los ojos. Al hacerlo, me di cuenta de que ese día no solo había recuperado mi casa, había recuperado mi lugar en el mundo. Ese fue el inicio de mi renacer. Un renacer que comenzó sin ruido, sin prisa, pero con más fuerza de la que imaginé tener. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en calma, tomé mi celular y lo dejé sobre la mesa, exactamente en el lugar donde aquella madrugada lo había encontrado brillando con el mensaje que cambió todo. Lo miré sin prisa, recordando el vacío que sentía al leer que no me querían en el cumpleaños de mi nieto. Qué lejos quedaba ese momento ahora. Respiré profundo. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba justificarme ante nadie. Solo pensé, con una tranquilidad que jamás imaginé recuperar. Así que, aquí es donde llegué. Y aquí es donde vuelvo a empezar.